Amadísimos hermanos y amigos, público en general, en el nombre de Jesús, sean bendecidos y enseñados por nuestro Espíritu Santo al escuchar estas lecciones que nos llevarán a dos conclusiones. Fue creada la tierra, el mar, los cielos y todo lo que hay en ellos. O a la conclusión del necio de que no existe Dios. Por más que se le explique, por más que lea, el necio seguirá diciendo no existe Dios. Tal y como me pasó a mí en mi juventud. Sin embargo, dentro de mí había una espinita que no me dejaba en paz. Yo científicamente decía, hablando, porque estudié filosofía, marxista-leninista, a Laplace, a Morgan, a Berkeley, a Darwin y algunos más, cuando fui miembro del Partido Comunista. Sin embargo, repito, entre más repetía, valga la redundancia, que Dios no existía, había una espinita dentro de mí. Como les conté ayer, como decía el profesor de economía, hasta mañana si Dios quiere, al volvernos nosotros a Él, sabiendo que Él era un ateo, de mucho más experiencia que nosotros los estudiantes, le decíamos, ¿cómo dice? Y él decía, ¿y si existe? O sea, yo no creo, lo sé, y por experiencia propia, que el ateo no existe. Yo digo, póngalo en un risco de 1 kilómetro, en una montaña de piedra, agarrado de una ramita, allá arriba, a ver si es ateo o no es ateo. Yo creo que ahí reza hasta lo que no le enseñaron. Yo haría lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Porque para peores yo le tenía miedo antes a la altura. Después perdí miedo a la altura. No, el miedo no se pierde. Pues ya le tienen uno más confianza. Cuando empecé a trabajar en alarmas, tuve una pequeña empresita de alarmas. Y me tocó andar allá en las alturas, sin nada que me sostuviera, a puro equilibrio, volando taladro. Y es una cosa horripilante. Ahora en una montaña rocallosa, yo hubiera rezado, que es lo mismo que repetir y repetir, hasta lo que no sabía. Hasta que Cristo llegó a mí, me arregló el cerebro, me puso neuronas nuevas, un corazón nuevo y un espíritu noble dentro de mí. El Espíritu Santo me dio sabiduría para que pudiera entender el por qué había una espinita dentro de mí. Cuando decía que Dios no existía. Me recuerdo Nidia Sáenz, profesora de filosofía, nos daba una de las creencias más certeras, entre comillas, de aquel entonces.
las de Laplace. El centro de la filosofía de Laplace es que en el principio había una nube gasopolvorienta que al irse acercando al Sol se iba consolidando y muchos años después, al irse alejando del Sol, se iba enfriando. Así es como se dieron los mares y se dio lo que se llama tierra. Yo poniendo mucha atención, porque es mi forma de ser, poner mucha atención a todo, decía entre mí mismo, de ahí es muy fácil, me están dando una nube gasopolvorienta y me están dando un sol ya hecho. Y entonces la pregunta que yo me hacía es: ¿quién hizo ese sol? ¿Y quién hizo esa nube gasopolvorienta? ¿Y por qué la nube gasopolvorienta no quedó pegada al sol o no se deshizo? Sino que siguió como si nada durante años, miles de años, hasta alejarse del sol y formarse lo que hoy tenemos, los océanos y la tierra. Esa era mi manera de pensar. Sin embargo, yo tenía que prácticamente mentir en los exámenes. Tenía que seguir la corriente de lo que me estaban enseñando. Sin creer en ello, pues tenía que seguir la corriente, porque si no, no hubiera pasado los exámenes. Me imagino que así existe mucha gente que saben que lo que nosotros predicamos es cierto, porque está en la palabra de Dios. Que no lo quieran aceptar es otra cosa. Es insensatez. O sea, a la inversa de lo mío, que yo tenía que seguir la corriente para no quedar mal. Pero yo sabía que eso no podía ser cierto. Los que combaten la palabra de Dios, máxime los religiosos, saben que están en la mentira, pero tienen que quedarse en la mentira para no tener problemas con la sociedad, con la religión tradicional y con la familia. Tal es mi caso. Me eché mi familia encima a eso que ya les he contado muchas veces, que la propiedad en que vivimos es muy grande. A mis hermanos mayores se les dio herencia a todos. Lo que quedaba se dividía entre los hermanos menores. Se reunieron y llegaron a la conclusión diabólica que ninguno me ha podido explicar por qué lo hicieron, aunque yo sé por qué. Me dejaron sin herencia. Lo que era parte de una hermana y mía. Entonces, por ser cristiano, los muy santos y humildes
seguidores de imágenes y de ritos, tradiciones y procesiones, come hostias, me dejaron sin herencia. Bueno, algo tiene que ver en la conciencia de mi hermana, que estoy viviendo en una casa vieja, que yo no puedo, si tuviera, reconstruirla, porque no está a nombre mío, está a nombre de ella. Después, la anchura de la propiedad donde yo vivo, prestada, no me da para que los planos puedan estar bien. Si yo quisiera construir, me faltaría como 1 metro. Bueno, ayer explicaba sobre la creación o la evolución, y como los de la evolución nunca han podido decir con certeza, porque todos son hipótesis, y tienen como hipótesis una verdad que no puede ser comprobada. Entonces, una hipótesis no es nada, porque una verdad que no puede ser probada es simplemente nada. Nada. Yo puedo acusar a Juan de los Palotes de que se robó tal cosa. Voy ante el juez y me dice, ¿usted lo vio? No. ¿Cómo se dio cuenta que Juan de los Palotes fue el que robó tal cosa? Bueno, yo creo que fue Juan de los Palotes, porque 1 hora después lo vi caminando por mi casa. Y el juez llegará a la conclusión de que si yo no lo vi, no puedo probarlo, ni hay otros testigos, ni hay nada. Entonces, Juan de los Palotes tiene que quedar libre. Y aún más, si quisiera, me mete a la cárcel a mí por decir cosas que a mí se me vinieron a la mente, o por maldad yo lo hice. Me recuerda ahora un chiste del famoso Tres Patines, que creo que todos lo hemos visto por televisión o por radio, que no hay que ser hipócrita. Muy bueno, muy bueno. Yo como cristiano lo oía, y antes de ser cristiano también, pero como no había nada malo en ese programa, nada que perjudicara el evangelio o blasfemara contra Jesucristo, yo lo oía. Entonces una vez le dijo el juez, yo tengo 5 testigos de que ustedes lo vieron cometer el hecho. Ah, tú tienes 5 testigos que me vieron a mí cometer el hecho. Ah, pero yo le puedo traer 1000 testigos de que no me vieron cometer el hecho. O sea, rápido de cerebro, rápido para pensar. Claro que prácticamente es una fábula. Contestarle al juez así, ya, y se lo trajo abajo. Si usted tiene 5 que me vieron, yo le puedo traer 1000 que no me vieron. Esto pasa con la teoría de la evolución o la creación. Hay 4 gatos por ahí que siguen en esa edad sin poder probar que el mundo existe por evolución. Pero vemos miles de miles que con la palabra de Dios
podemos probar de que fue creada por el mismo Dios. Bueno, ya eso hablamos bastante ayer. Ahora quiero seguir como un cuento que parece que fue cierto. Yo no tengo 1000 para probar de que es cierto, pero viene al caso con lo que estamos tratando. Cuenta un popular relato para niños que Robinson Crusoe naufragó cerca de una isla desierta. Cuando fue arrastrado del sitio del naufragio hasta la costa, comenzó de inmediato a buscar a otros sobrevivientes. No encontró ninguno. Él era el único que había sobrevivido al naufragio. Buscó por toda la isla para ver si encontraba a otros seres humanos, pero no encontró a ninguno. Llegó a la conclusión de que estaba totalmente solo en la isla. Se construyó una especie de casa con ramas y troncos. Vivió de frutos silvestres que crecían en la isla. Cazaba animales salvajes para proveerse de carne y de vestido. Un día, cuando caminaba por la orilla del mar, vio en la suave arena las huellas de otro ser humano. De inmediato se percató de que una de 3 conclusiones era cierta. Alguien podía haber dejado aquellas huellas y se había ido. Tal vez el que había dejado las huellas había muerto. Y Crusoe lo iba a encontrar muerto en la isla. Podría ser que el que había dejado las huellas se encontraba todavía vivo en la isla. El hecho de que había otro que no era él mismo, que había estado en la isla, hizo que su corazón casi se detuviera de alegría. Las huellas eran la prueba. Podía tener absoluta certeza de ello. Buscó por toda la isla y al tiempo, un viernes, encontró al indígena que había dejado las huellas, que por cierto lo llamó Viernes, en recuerdo del día que lo encontró. Ahora nos pasa en gran manera lo mismo que al personaje Robinson Crusoe del relato. Tenemos ante nosotros las huellas de la tierra, las estrellas, el sol y la luna. Estas huellas fueron dejadas por un ser todopoderoso. Habría sido insensato de parte de Crusoe el haber visto aquellas huellas y haber concluido que vinieron de la nada. Así también será insensato de parte de nosotros al pasar por alto la razón y concluir que la tierra y el universo simplemente sucedieron, que provinieron de la nada. El mundo que nos rodea y que está por encima de nosotros apunta hacia una única conclusión. Hay un Dios todopoderoso detrás de esta tierra material y el universo material que se encuentra alrededor de ella. Podemos tener certeza de lo anterior, tanta certeza como la que tenemos de que un libro no puede sencillamente originarse proviniendo de la nada y que una rasuradora no puede ser resultado de una explosión, como lo vimos ayer. En segundo lugar, podemos creer con certeza que Dios realmente existe por la prueba que nos brinda la existencia del hombre. La existencia del hombre proclama la existencia de Dios. El hombre es una maravilla mucho mayor que el universo material. Piensa en sus facultades intelectuales. El hombre puede razonar, creer, amar, soñar, planear y diseñar. Hay personas que hablan 3 o 4 idiomas con soltura. Los científicos nos dicen que el cerebro de una persona es más complejo que la más excelente de las computadoras que se pueden construir. Piensa en la naturaleza espiritual del hombre. El hombre siempre ha sido un ser que adora. La más primitiva de la tribu levanta su mirada de culto hacia algún poder superior. El hombre tiene en su interior un sentido del deber. Tiene una conciencia moral dentro de él. A veces esta conciencia no está cultivada, pero está siempre presente. Piensa en el cuerpo físico del hombre. Uno puede pasarse toda una vida estudiando cualquier parte del cuerpo humano y jamás agotar el conocimiento que podría generarse. Piensa en la vida misma. No podemos crearla, no podemos revivirla cuando se muere,
No podemos explicarla plenamente, ni podemos dominarla totalmente. La maravilla del hombre declara la existencia de su hacedor. Suponga que estamos en un aula de clase escuchando a un distinguido profesor dictando una conferencia sobre el origen de la vida, haciendo a un lado la jerga científica que él usa. Esto es lo que en esencia dice: al comienzo de una clase de diminuta célula, lo que discutía yo con la muchacha de la universidad, al comienzo alguna clase de diminuta célula existió, la cual tenía alguna forma de vida dentro de ella. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Una vez, una especie de criatura marina emergió. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Una especie de criatura terrestre emergió. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Por último, pasaron millones de años y las criaturas conocidas como seres humanos fueron el resultado. Como decía ayer, pues en la explosión cósmica que dicen los científicos de hipótesis, que no pueden probar nada, le decía yo a la muchacha de la universidad, entonces apareció una célula que no se ve ni con microscopio, a no ser que sea muy fuerte, especial. Tenía masa gris, tenía cerebro, era una célula pensante. Imagínate tú cuántos millones de células hay en un dedo, o en una pulga, en un diminuto animal. Son miles de células. Yo decía que una célula tiene una molécula adentro y un ion positivo y un negativo. Así que tú y yo tenemos el 85% de electricidad. Por eso te arriman un imán. Bueno, y en eso yo trabajo, precisamente, en manoterapia. Hago curaciones por medio de imanes. Con la electricidad estática del imán, hago mover las células que están muriendo o ya muertas, porque ellas tienen una valvulita que es por donde oxigena la sangre. Debido a los trabajos, a los alimentos, etcétera, etcétera, vemos a las señoras o señores con esas varices que no es más ni menos que sangre muerta, células muertas, y cada vez es peor. Las operan y al tiempo vuelven, porque están en todo el cuerpo. Ellas tienen que bajar del corazón hasta la planta del pie y subir oxigenadas o con buen oxígeno, digámoslo así, porque la válvula abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra cuando el cuerpo de la persona está sano. Entonces, el imán lo que hace, no te pongas cualquier imán, solo los que sabemos de esto un poquito, valga la inmodestia, podemos hacer trabajos de esos, porque es peligroso. Aún más a una mujer embarazada no se le puede hacer eso, porque el imán puede atraer el feto. A una persona que tenga marcapaso no se le puede hacer, porque el imán, al ser corriente, le para la batería del marcapaso. Las personas que tienen platinas o metal dentro de su cuerpo, tampoco se les puede hacer. Pero esa es la maravilla del imán. Ya me estoy haciendo propaganda, que yo he curado a personas, empezando por mí mismo, que estaba lleno de varices, por mi forma de vida. Saben que yo fui guerrillero,
caminaba por montañas, los ejercicios eran fuertísimos, no tenía hora de dormir, hora de descansar, sino como iba pasando, pues iba sucediendo las cosas. Y yo ahora puedo decir, con 75 años, que tengo las piernas y los pies y los brazos como un niñito de 1 año. Yo mismo me hice el tratamiento. Hace poco se me dislocó una cadera y los médicos del Calderón Guardia, los que me vieron, llegaron a la conclusión de que no podían hacer nada por mí, porque tengo un desgaste en la columna debido a mi vida anterior. Y un día me dije, de casa de herrero, cuchillo de palo. Si yo hago tratamientos y todos han salido buenos, gracias al Altísimo, pues yo me lo voy a hacer. Y en 1 semana de estar en cama, ya me pude levantar, brincar, subir gradas, caminar, todo lo que usted quiera, como una persona normal. El hombre es una maravilla de Dios. Y también Dios le da inteligencia a otros hombres para que unos con otros se ayuden. El hombre tiene en su interior un sentido del deber. Tiene una conciencia moral dentro de él. A veces esta conciencia no es tan cultivada, pero está siempre presente. Piensa en el cuerpo físico del hombre. Uno puede pasarse toda una vida estudiando cualquier parte del cuerpo humano y jamás agotar el conocimiento que podría generarse. Piensa en la vida misma. No podemos quedarla, no podemos revivirla cuando se muere, no podemos explicarla plenamente, ni podemos dominarla totalmente. La maravilla del hombre declara la existencia de un hacedor. Cuando yo y mis hermanos, el verdadero creyente, tenemos un problema físico, fisiológico, como quiera llamarle, yo llamo a mi hermano pastor y a otros hermanos, porque dicen que a 2 mecates no hay toro bravo, para que el hermano pastor y los miembros de la iglesia oren por mí. ¿Y a quién le están orando? A Dios, al Hacedor, al que todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Si Él hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, yo le digo, Dios, ¿acaso tú no puedes quitarme este dolor, este malestar? ¿Qué es para ti sanarme? Así como 4 años me dio un derrame. Oré y nadie se da cuenta que a mí me dio un derrame. Sí me afectó la mandíbula inferior y estoy en tratamiento sobre eso. Pero nadie, oyéndome hablar, viéndome hablar, se da cuenta de que yo tengo un poco corridita la mandíbula inferior. ¿Por qué? Porque he creído en Dios. Porque recurro a Él. Si no, ¿a quién voy a recurrir? A alguien que dijo que una rasuradora se hizo sola. Que había un montón de metal, de plástico, de chatarra, de hierro, de acero, y que hubo una explosión en esa chatarrera. Y que de esa explosión se hizo una rasuradora con pila que se puede conectar a la electricidad. Te puedes cortar la barba, te puedes cortar el pelo. ¿Pero quién la hizo? No, nadie. La explosión la hizo. Eso es insensatez. Luego que yo no le voy a pedir ayuda en oración a una persona de esas. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Si Él me hizo, conoce cada parte de mi cuerpo. Conoce hasta lo profundo de mis pensamientos, de mis entrañas. Y entonces, si me conoce desde el vientre de mi madre, ¿qué no puede hacer Dios por mí? ¿Y cómo me di cuenta yo de que Dios podía hacer eso por mí? ¿Cómo me di cuenta yo de la grandeza de Dios? De las maravillas de Dios, de lo insondable de Dios mismo. No por medio de libros, sino escudriñando la palabra de Dios. Pero para escudriñar la palabra de Dios hay que hacerlo con reverencia. No viendo la novela o una película de Tarzán o leyendo La Teja o La Esra. Hay que apartarse para Dios, con reverencia, con temor y temblor. Porque no nos estamos dirigiendo a cualquier persona, a cualquier científico, a cualquier cosa que exista en este mundo, sino al Hacedor, al Dios Todopoderoso. Y entonces solamente así podemos alcanzar sabiduría, como dice la palabra en Timoteo. Porque desde niño has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Solo la palabra de Dios, que es el Verbo, es el mismo Cristo, nos puede dar inteligencia, sabiduría, para conocer cosas que el hombre les parece visible. Por ejemplo, lo mío, que yo he estudiado bastante, no creen que con imanes. ¿Por qué no creen? Porque nunca lo han estudiado. Lógicamente que si tú no has estudiado, como una vez ahí en el hospital, estaban unas señoras hablando en el microondas. Y hablando para que todos oyeran y también se dirigían a mí. Entonces yo les dije, después de que tú cocines o calientes algo, aunque el microondas da 4 pitillos diciendo de que ya está listo, dele unos segunditos más y ábralo. Porque si tú lo vas a abrir inmediatamente, estás tragándote una serie de células, es que se me olvida la palabra de esta hora. Bueno, a mí me perdonan. Y entonces me dice una señora, no, eso no puede ser cierto, porque... Y yo, como soy así por hablar, sin hipocresía ni nada, le dije, bueno, resulta que yo pagué y estudié electrónica y sabe más una persona que no ha estudiado que yo. Yo hubiera sabido, le hubiera dicho a usted que me diera clases y me economizo eso. Y así es la gente, discute con el creyente sobre Dios, pero nunca ha leído la palabra. Eso es insensatez. Perdone que le llamen así, pero no hay otra palabra para llamarlo si no es insensato. Una persona que no piensa. ¿Cómo va una persona que no ha estudiado la palabra de Dios, que no ha escudriñado la palabra de Dios, decir que Dios no existe o contradecir todo lo que nosotros decimos? Como lo dije desde el principio, no es que queremos ofender a nadie o amargarle la vida a nadie, sino nuestro interés
el interés de la misión y de tantos pastores en el mundo, buenos, puestos por Dios, es ayudarte a que no te vayas al precipicio. ¿Y cómo te ayudamos? Con lo que sabemos, con lo que tú no sabes, con lo que sabemos que Dios puede hacer y que tú no lo sabes. No tienes ni la palabra de Dios, y si la tenés, no la estudias. Y si la estudias, es lo que el líder religioso tuyo te diga. No, nosotros los creyentes verdaderos, a las 9 de la mañana el lunes, a las 10 de la tarde de la noche el jueves, a las 5 de la tarde el martes, a la hora que queramos, y seamos tocados por Dios, empezamos a leer la Biblia. ¿A dónde? Donde el Espíritu Santo nos guíe, o donde nosotros mismos, ya usando la inteligencia, querramos saber. Si yo quiero saber de Jonás, abro la Biblia y me pongo a leer a Jonás. Quiero saber de Moisés, abro la Biblia y me pongo a leer a Moisés. Una vez un hermano me convenció para que fuera al cine porque daban los 10 mandamientos, que dura 4 horas. Dije yo, bueno, la Biblia dice que es silla de escarnecedores. Ahí se sienta gente de toda clase, a hablar de toda clase. Lo mismo se sienta gente a ver pornografía, a ver erotismo y todo eso. Ahí me voy a sentar yo a ver los 10 mandamientos. Que Dios me perdone si estoy haciendo malo. Ya tenía largo rato de estar viendo la película y ya yo estaba cansado. ¿Por qué? Porque ya tenía años de estudiar la palabra de Dios. Y un porcentaje altísimo de lo que da la película es mentira. Entonces le dije a mi hermano, ya no aguanto más. En el intermedio me salí. Si usted quiere se queda porque faltan 2 horas. Pero yo no me voy a quedar viendo inventos del hombre. Del hombre que hace películas de desnudos, de erotismo, de lo que sea. Que lo que menos sabe es lo que dice la Biblia. Entonces yo me salí. Ahí en esa película, de un versículo, sacan 1 hora de película. De puras mentiras. Como la gente que ve las películas de Semana Santa, Santa, entre paréntesis. Ningún verdadero creyente podría verlas. ¿Por qué? Hay partes que son ciertas porque son históricas y no se pueden negar. Pero la historia de Sansón, por ejemplo, si a mí me dicen, hágala en una película, en 15 minutos la hago. Y ahí no sé cuántas 2 horas la hacen. Porque tienen que inventarle, porque es material, es económico, están ganando. Y nunca han visto la Biblia ni siquiera en la ventana de una librería cristiana. Esa es la diferencia entre una persona común y silvestre y un verdadero creyente. Que al verdadero creyente no se le puede meter, como decía anoche, 10 con hueco. Porque estoy viendo en la película cosas que no son ciertas, ni parecidas siquiera. Y tú estás ahí, embelesado viendo la película,
creyendo que lo que estás viendo es cierto y es pura mentira. Pura mentira. Como yo siempre digo, cuando ponen el pasito, ponen una mula y un buey. Ni en la Biblia que tiene el Papa, ni el obispo, ni el arzobispo, ni la que tienes tú, ni la que tengo yo, en ninguna dice que cuando Jesucristo nació en un pesebre, había una mula y un buey. Dice que unos reyes vinieron de Oriente y le dan el nombre Baltasar, Gaspar y Melchor. Ninguna Biblia dice eso. Dice que unos magos vinieron de Oriente. No dice que eran reyes, ni dicen que eran 3. Pueden ser 5, pueden haber sido 6. O sea que esas cosas no puede uno tragárselas, porque la palabra de Dios me dice otra cosa, que unos magos, no unos reyes, vinieron de Oriente. Entonces, para ir a pagar, para ver mentiras, pues sería uno muy insensato. ¿Y cómo me di cuenta yo de que todo eso es mentira? Pues la palabra de Dios, la que tiene el Papa, la que tiene el arzobispo, la que tiene el obispo, la que tiene el cura, la que tienes tú, la que tengo yo, no dice así. Y me pongo a estudiar la palabra y me doy cuenta que la religión, principalmente la tradicional, y los testigos de Jehová, y los adventistas, y los mormones, y los solo Jesús, le han metido, bueno, estos le han quitado, la que le ha metido en cantidad, pero es una barbaridad, es la católica. Le ha metido y metido y metido y metido. Y si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que todo es mentira. Prácticamente todo es mentira. Y que leen y adoran a María, a Jesús y a Dios, también es mentira, porque la oración es prácticamente el 98% a María. Y si adoraran a María, si amaran a María, no estaría sucediendo las cosas que hace años, más lo que no sabemos de años atrás, porque la ciencia estaba en pañales, cometen. Si adoraran a María, a Jesucristo, no veríamos todos los días el peor crimen como violar a un niño de 11 años. A un niño. Una vez una hija mía se enojó conmigo. Dije yo, es que ni siquiera esas mujeres. Y dice, ¿por qué tiene que hacer la diferencia entre hombre y mujer? Le digo, porque sea como sea, es un crimen también. Pero el cuerpo de la mujer está diseñado de otra forma, no por explosión cósmica, sino por la mano de Dios. A eso que hay chiquitas que con 13 años o 10 años han quedado embarazadas. Es cierto que es un crimen lo que hacen, pero sea como sea, yo no estoy de acuerdo en ese crimen, en ese pecado tan atroz. Pero el cuerpo de la mujer, si hubiera salido de la explosión cósmica, sería igual al cuerpo del hombre. No, la mujer, incluso lo voy a decir, yo siempre he creído que el sexo fuerte es la mujer, no es el hombre. Claro que para muchas cosas Dios no usa a la mujer. Dios usa al hombre y le tiene prohibido a la mujer hacer ciertas cosas que el hombre sí puede hacer, como predicar, como ser pastoras y todo eso. No, Dios no dio permiso a la mujer, sino al hombre.
Aunque las mujeres pueden hacer cosas bellísimas dentro de la iglesia, pero no pastoras. Y en cuanto al trabajo, en cuanto a dolores, en cuanto a sufrimientos, en cuanto a aguante, yo siempre he reconocido que el sexo débil somos los hombres, no son las mujeres. Si tú eres mujer y me estás oyendo, sabes que tengo la razón. Nosotros con un dolor de muela vamos donde el médico a que nos capacite. ¿Cómo se llama eso? Nos extienda una incapacidad por 3 días o una semana. Por un resfrío vamos para que nos incapacite por una semana o 15 días. Sin embargo, en cuanto a enfermedades, en cuanto a dolores, sufrimientos y todo, la mujer es diseñada mejor que el hombre. Veamos, por ejemplo, la menstruación. Mujeres trabajando con dolores de ovarios y no nos damos ni cuenta. Y tiene que estar sonriendo y no nos damos cuenta. Y se la está llevando quien dice, como dicen que la trajo. Y eso se debe, voy a darles un consejo. A que las mujeres dejaron de usar delantales por vanidad. Las señoras antes usaban hasta un plástico. Porque si la mujer está lavando ropa o está lavando trastes o está haciendo lo que sea, está pegando el estómago y la parte baja del estómago en el puro frío, en el filo de la pila, y toda su ropa está mojada, está húmeda, y eso se lo está tragando los ovarios, y entonces vienen los dolores, vienen los sufrimientos, pero eso es por vanidad. Antes las señoras iban a la pulquería, bueno, en México se dice pulquería, pulpería, y hasta con delantal, y nadie decía nada. Delantales plásticos, hasta esos de que hacen manteles, y nadie decía nada. ¿Por qué las mujeres tienen más varices que los hombres? Porque no toman un tiempo de descanso, porque la mujer desde que se levanta hasta que se acuesta tiene trabajo, pero trabajo de sobra, que nosotros los hombres no podríamos aguantar. Nosotros, una olla en la mano y la otra olla en la otra mano, alguna de las dos se nos cae, si no es que se nos caen las dos. Luego pues, se ponen a encerar, recibiendo el calor que está produciendo el encerar, y después de ahí se van a planchar, recibiendo el calor a través de las manos, bueno, a través de todo el cuerpo, y después se van a lavar. Bueno, eso también es por falta de inteligencia, porque la gente no les está enseñando. Pero los hombres no podríamos nunca hacer la mitad de lo que hace la mujer en la casa. No se ofendan los hombres conmigo, porque yo también soy hombre. Yo llego a mi casa, me gustan mucho las noticias, me gusta mucho enterarme de todo lo que pasa en el mundo. O si no, leer. Bien sentado. Llamo a mi esposa y ya sírvame de cenar. Yo no me paro ni a calentar el café. Yo estoy bien sentado hace 2 horas. A como estoy ahora. Y también mi esposa está lavando trastes. Es muy distinto en el cuerpo físico del hombre. Uno puede pasarse toda una vida estudiando cualquier parte del cuerpo humano y jamás agotar el conocimiento que genera. Suponga que estamos en una aula de clase escuchando a un distinguido profesor dictando una conferencia sobre el origen de la vida. Haciendo a un lado la jerga científica que él usa,
Esto es lo que en esencia dice. Al comienzo alguna clase de diminuta célula existió, la cual tenía alguna forma de vida dentro de ella. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Una especie de criatura marina emergió, se multiplicó, creció y se desarrolló. Una especie de criatura terrestre emergió, se multiplicó, creció y se desarrolló. Por último pasaron millones de años y las criaturas conocidas como seres humanos fueron el resultado. Al escuchar al profesor nos enfrentamos con tres problemas que su teoría no resuelve. Solaya estos problemas como si no tuvieran importancia ni valiera la pena mencionarlos. Sin embargo, su manera de tratarlos vuelve imposible y razonable la aceptación de su teoría. El centro de esto se refiere a la explosión cósmica. De ahí quedaron las células vivas y una célula con masa gris, o sea, con cerebro. Y ahí empezó a darse la vida. Esto es risible, es ilógico, irracional. Mucho más para las personas que vivimos en este siglo, donde nos hemos dado cuenta de cosas que hace 60 años no sabíamos. Bueno, la televisión empezó hace 60 y resto de años. La televisión. ¿Pero qué se sabía de la televisión? Los Chichiflados, Dos locos en apuros, Laurel y Hardy, y la fábula de Super Ratón, y anuncios. Hasta ahora se sabe un montón de cosas que dan espanto, que dan miedo, cosas horribles que los hombres están haciendo. Al decir hombres me refiero a las mujeres también. La pregunta que hice al principio es: ¿Dios existe? ¿Existe para ti Dios? ¿Cómo puedes contestarme si sí o no? Leyendo la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, aunque la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si miramos todas las cosas que existen, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero para probarlas tenés que leer la palabra de Dios. Si te preguntan, ¿existe Dios? Tenés que llegar a la conclusión, sí o no. No hay otro camino. Pero solamente a través de la palabra de Dios podés conocer a Dios. Yo en el marxismo nunca lo pude conocer. En la religión donde mis padres me criaron, nunca lo pude conocer. Lo que conocí fue la pedofilia, que por misericordia de Dios me pude escapar. Ya el amigo ese se murió. Ya tendrá que darle cuentas a Dios. Pero Dios tenía para mí que predicara su palabra y me mantuviera limpio para Él. Me mantuviera limpio para Él. Y entonces pude escapármele. Eso fue lo que aprendí en la religión de mis padres. Pero ¿qué sabían ellos de la Biblia? Le conté, como lo he dicho antes una vez, a mi madre, y era como contarle a una piedra. Ni me preguntó nada, ni cosa por el estilo, porque hablar de un cura para mucha gente es persignarse e hincarse, porque Dios guarde hablar de estos hombres entre comillas. Entonces, ¿cómo llegué a la conclusión de la existencia de Dios, de la existencia del pecado, de la existencia de hombres que vendrían
hacer la maldad que estamos viendo, sino a través de la Biblia. Por cierto, mi hermano pastor va a dar algunas charlas sobre el testimonio de los apóstoles, muy interesantes, por cierto, sobre el testimonio de los apóstoles. Y yo les invito para cuando yo voy a dar unas 2 charlas por semana. Mi hermano pastor dará unas 2 charlas por semana también, tan importantes como esta, porque el hermano pastor se basa en la Biblia. Yo te invito a que, si no tenés la Biblia, conseguiste una, comprate una. Si tenés para tomar cerveza, para bailar, para pasear y todo eso, comprarse una Biblia que es 1000 veces mucho más barata. Para cuando mi hermano pastor, ya la próxima semana, si no me equivoco, empieza a dar charlas sobre el libro de los Hechos, sobre el testimonio de los apóstoles, tú lo sigas y vas anotando donde mi hermano se equivoca o dice mentira. Pues ni le hagas punta al lápiz, porque no podrás agarrarlo en ninguna mentira, como a mí no me puedes agarrar en ninguna mentira. Precisamente estoy dando de cómo llegar a ser un creyente verdadero. No voy a decir mentiras. Todo lo que mi hermano les dará a conocer está en la Biblia. La Biblia no le permitirá, ni él ni el corazón de él, porque es hijo de Dios, dar mentiras, exageraciones o inventos. Yo te invito para que te prepares también a escuchar a mi hermano. Qué casualidad, somos del mismo apellido. Él se llama el pastor Fernando Chinchilla, yo Olman Chinchilla. Y el Espíritu Santo nos unió en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo pensamiento, en la misma palabra, en el mismo amor de Cristo. Y yo te invito para que lo escuches con mucha atención. Yo lo voy a hacer. Yo siempre lo escucho. Es mi pastor. Y sé que el hermano predica la verdad, porque es un creyente de verdad, amante de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Bueno, amigos y hermanos, como yo siempre digo, como esto es largo y tendido, tendremos el hermano y yo que ponernos de acuerdo, porque si él da las clases del libro de los Hechos, puede dar los 5 años, porque el Espíritu Santo nos llena la boca para hablar. Yo podría andar por ahí también con cómo ser un verdadero creyente. Te puedo predicar 5 años y no nos agarrarás en una mentira, en ninguna mentira. Muchas gracias por haberme escuchado. Seguiré más adelante dando estas charlas. Si por mí fuera todos los días, pero nosotros tenemos que sujetarnos a una empresa que es la que hace los moldes, o como le llaman, el formato, para luego publicarlo por Facebook y por WhatsApp y por YouTube. Entonces no podemos cargar a la empresa, el hermano y yo, dándole todos los días, porque no harían abasto. El hermano tiene tanto que dar, y modesta parte yo tengo tanto que dar. La que no haría abasto sería la empresa. Sin embargo, muchas gracias por haberme escuchado. Te lo prometo delante de Dios, que no he dicho ninguna mentira. No digo te juro, porque jurar es prohibido por Dios. Y tú sabes que todo el mundo jura, en la corte, en la alcaldía, en todo lado. Tal vez tú has jurado
y la Biblia te prohíbe jurar. Tú no lo sabías, estoy seguro. Por eso yo no juro. Yo fui a un juicio porque me debían una plata y me dicen, levante la mano, jura. Digo, no, perdone, yo prometo decir la verdad, pero yo no puedo jurar porque Dios no me lo permite. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, si Él me dice no jure, no juro. Ni ante el presidente tal, ni ante el jurado tal, llámese como se llame, por poderoso que sea, yo no juro, porque no hay nada más grande y que respete más que a Dios. Por eso me creo un verdadero creyente. No me creo, soy. Igual que el hermano pastor, su esposa, su secretaria, porque el hermano también trabaja, no se pasa de vago, como muchos creen. Trabaja, tiene que estudiar, tiene que predicar, tiene que dar estudios. Es el pastor de una iglesia. No como muchos dicen que, bueno, y tampoco cobra diezmos. Por aquellos que están pensando otra cosa. Yo tampoco cobro un 5, ni a la misión, ni a ti, ni a nadie, por dar estas enseñanzas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido por todas aquellas personas, hermanos o no, para que tú le derrames sabiduría sobreabundante a través del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hazles entender sabiduría. Sácalos del error, Señor, para que ellos sean parte de tu iglesia, de la verdadera iglesia, y no tengan que ir a juicio, porque son ya lavados por la sangre de Cristo, bautizados conforme a las Escrituras, porque te aman a ti, te obedecen a ti. Por eso te pido que tú hagas que ellos tengan su Biblia, la escudriñen, y tú puedes hacer como hiciste conmigo, de un ateo, un predicador, un maestro, un pastor. Lo digo para gloria de tu santo nombre. ¿Qué hay imposible para ti? Agarrar a un ateo, a un matón, a un borracho y cambiarle su vida totalmente. Creer en la verdad y no en la mentira. Así te pido por todo aquel que oiga esta predicación y oiga las predicaciones de mi hermano pastor y sigan adelante obedeciendo. Y obedecer no ocupa espacio. Espero que me entiendan esto. Obedecer no ocupa espacio, ni tiempo. Así que, si tú quieres obedecer, tu vida va a cambiar en una forma totalmente distinta a la vida que llevas. Si estás llevando una vida santa, te felicito y te insto a que sigas adelante, conforme el Espíritu Santo te vaya guiando, en el nombre de Cristo Jesús, por amor al Padre Celestial. Gracias nuevamente, le doy gracias todos los días y a cada rato a mi pastor, porque no fue rebelde a la palabra del Espíritu Santo. Cuando lo escogió para tratar conmigo y tuvo confianza en que yo pudiera dar estos mensajes a su rebaño, a los amigos de la iglesia y aún a los enemigos. El hermano no me conoce, yo no lo conozco a él, sin embargo me sujeto a él como un ministro de Dios, porque lo he ido predicando,
porque Él habla conmigo, porque tenemos la misma doctrina, la misma forma de hacer las cosas. No fue por casualidad ni porque hombre alguno me recomendó, sino lo que el Espíritu Santo puso en Él, lo puso en mí. No hemos discutido ni vamos a discutir en nada, porque tenemos el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra sana y eficaz, cortante como espada de dos filos. Gracias, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, por esta confianza que tú me has dado, por el espacio que tú me has dado para predicar la santa palabra. Y si he de vivir 10 años más o 15 años más, si Cristo no ha venido por su iglesia, ahí seguiré hasta que el Espíritu Santo diga otra cosa y tú como pastor estés de acuerdo. Mientras tanto, como dije ayer, entre más predico, menos me canso, más energía tengo de parte de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, si tú crees que esto es cansado, pues en lo físico sí, somos de carne y hueso. En cuanto a lo espiritual, nos sentimos alegres y felices y nos acostamos con una sonrisa de oreja a oreja, porque pudimos agradar a Dios, servirle a Él, hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias a todos. Gracias a ti, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, a su esposa Liliana, a Andrea, su auxiliar, y a todos los hermanos de la misión Tierra Santa en Florida, Estados Unidos. Dios los bendiga hoy, mañana y por la eternidad. Amén y amén.